Vamos con un book tag de favoritos. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un book tag que creo esta vez sí que va a ser un book tag rapidito, pero que me ha gustado mucho porque se trata de enumerar unas cuantas cosas favoritas y pues siempre está bien hacer un repaso por esas cosas que recomendamos sí o sí siempre. Así que vamos con él, pero antes, como siempre en los book tag, digo que este book tag es original de una cuenta de Instagram, por lo visto, que es ¿Qué libro podcast? Así que ahí lo podéis tener, yo no la conocía, pero bueno, está bien bichearlo porque además, como su nombre indica, también es un podcast que yo ya me he puesto ahí en mi lista para también cotillearlo. Y a mí me nominó Laia, de quien te lo ha dicho. Muchísimas gracias, como siempre. Y también os recuerdo, ya que estamos recordando cosas, que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, a mi página web, a mi Patreon, y que se agradece un montón si os gusta mi contenido que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora sí, vamos a hablar de libros. A ver, que no he dicho yo ni el nombre del tag ni nada de nada, pero bueno, como ya está puesto en el título, es el Countdown Challenge, o sea que es como una cuenta atrás y vas enumerando las cosas favoritas que te dicen. Bueno, esto haciéndolo se entiende. Vamos desde el principio. Primero es decir 5 libros que amo. Esto es difícil, ya sabéis, porque elegir favoritos, mal. Pero bueno, pues voy a decir 5, que podían haber sido otros 5, pero hoy me ha dado por estos. El primero que he elegido es Rebeca, porque me parece un libro de cabecera que yo siempre voy a recomendar. Me parece uno de los libros mejor escritos que he leído nunca. Lo adoro. Si es que he hablado mucho de él, ¿qué más decir? Pues mira, lo único que me da mucha pena que sea una historia que esté un poco estropeada porque mucha gente la conoce, aunque no haya leído el libro, y creo que es un libro que de primera lectura se disfruta muchísimo. Que yo puedo entender que haya quien no lo disfrute porque, oye, pues la historia tiene sus turbulencias, pero la autora me parece maravillosa y yo creo que si se indaga un poquito sobre la autora y quién era ella, quién era Daphne y cómo escribía, se disfruta muchísimo más encima, así que os animo a ello. Seguro que todos lo sabéis, pero esta historia va de una chica joven que se casa y se va a vivir a casa de su nuevo marido, que es de un estatus social mucho más alto, entonces ella se tiene que acostumbrar pues de repente a vivir en una mansión, con criados, con una nueva forma de vida, sin trabajar, y eso la cuesta un poco porque se siente fuera de lugar, y mientras tanto también tiene que lidiar con el recuerdo de la exmujer de su marido, que falleció, pero aún tiene una presencia muy fuerte en la casa, y bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que le pasa a esta muchacha, las vicisitudes con las que se tiene que encontrar y cómo lo va superando. Cómo Daphne sabe crear y profundizar en los personajes, esa narración maravillosa en primera persona que te hace detestar y adorar a la protagonista a la vez, y el suspense que crea en escenas estupendas del final del libro, hace que este libro sea un 10. Rapidito, dije yo. Siguiente que os menciono, es que no voy a mencionar casi nada porque 10 negritos. Sabéis que Agatha Christie tiene que estar en los tops de favoritos y todo eso, y mi libro favorito de Agatha Christie es 10 negritos. Si no, mi libro favorito personalmente, que bueno, yo creo que también entraría en mi top, es el libro que yo siempre voy a recomendar de primeras de Agatha Christie. Es un libro un poquito diferente de la autora porque creo que encaja más en thriller que en murder mystery más clásico, y eso creo que hace que sea más atractivo y que pueda enganchar más a la obra de la autora a un lector primerizo. Entonces, bueno, aparte de eso es un libro que engancha, súper interesante, que tiene un finalazo, es perfecto, es el thriller perfecto, es el libro de misterio perfecto, y es lo que hace que Agatha Christie se ponga en el top de reinas de mi vida. Después, por supuesto, tenía que estar un libro de Charlaine Harris, y ya sabéis que mi favorito de la saga es el primero, lo cual es bastante suerte, porque normalmente cuando te gusta mucho un libro de una saga o una colección no suele ser el primero, y tienes problemas cuando quieres recomendarlo, porque dices, bueno, te recomiendo este libro, pero primero te tienes que leer todos los anteriores. Pues esto no pasa aquí, es el primero de la colección de Aurora Teagarden, es Real Murders, que lo tradujeron como unos asesinatos muy reales, y pues podéis probar a la autora y podéis probar a la detective Aurora Teagarden con este libro, que ya sabéis que no es detective de verdad, que esto es cozy mystery, que es una chica que nada tiene que ver, es una bibliotecaria que como afición le gusta leer sobre crímenes y tiene el true crime como pasión, y tiene un grupo de amigos con los que se reúne a discutir casos de true crime, de casos no resueltos, y a partir de ahí, pues como el título indica, de repente se van a enfrentar a unos asesinatos que son más reales de lo que están acostumbrados en sus vidas.
Pasamos a un clásico que no suelo mencionar mucho en el canal porque trae su polémica, pero Madame Bovary es uno de los clásicos favoritos de mi vida. A mí me gusta muchísimo porque me da igual el señor que lo ha escrito. Yo amo, adoro y venero a Emma Bovary. Lo he leído y lo tengo en distintas ediciones, pero por supuesto si tengo que enseñar una, siempre voy a enseñar la de Alma, porque sabéis que yo también soy adicta a estas ediciones porque me gustan las cosas bonitas y brillantes. Chicas, no me escondo, así es la vida. Y por último, quería que esta selección tuviera un poco de mezcolanza, como estáis viendo, quería sacar un poquito de cada cosa y tiene que estar aquí algo que representa dos asuntos. Uno, que yo soy lectora de cómics y me gusta mucho, así que quería meter un cómic. Y dos, que en favoritos suelo dejarme fuera a una pequeña obsesión que yo tengo porque quizá no me siento muy comprendida, no lo sé. Os saco uno de mis cómics favoritos, que es Mad Love o Amor Loco, que es de uno de mis personajes favoritos de la vida, que es Harley Quinn. Yo tengo una pequeña obsesión malsana por Harley Quinn, ¿vale? Estoy, no sé, a la vez estoy enamorada de ella y quiero ser ella. Es todo muy adolescente psicótico y pues colecciono cómics suyos, colecciono cosas suyas, ¿vale? Sí, obsesión. He dicho obsesión, pues podéis traducirlo como queráis. Este es un cómic clásico sobre los orígenes del personaje y esta en concreto es una edición que me encanta, que tengo de coleccionista, que es súper chula, que fue un regalo y que es una de las cosas más bonitas que tengo y que más aprecio y adoro. Es en tapa dura y tiene portadas exclusivas y todas estas cositas que tienen este tipo de ediciones. Está la historia dos veces porque está en color y en los bocetos en blanco y negro, y como os decía, lo de las portadas merece estar aquí y merece que yo le vaya dedicando mucho más hueco en este canal, porque fuera de que mi foto de perfil es con este libro, hablo poco de ello y Harley Quinn es la reina de mi corazón. Es que, en serio, este personaje nos representa mucho, si es que es la representación de lo cookie y la violencia juntas. Es maravillosa. Y aprovecho para decir que la serie animada que está en HBO no os la podéis perder, por favor. Me da igual que no veáis ese tipo de cosas, me da igual, probadla, por favor, porque es que es canelita en rama. Y paro ya porque como me pongo a hablar de Harley nos volvemos locos y hay más preguntas, que esta solo era la primera. Bueno, pasó a la historia. Lo de cortito pasó a la historia. Ya está. Pasamos a la siguiente, 4 autores que recomiendas, en este caso autoras, porque yo voy a recomendar 4 autoras. No voy a mencionar a nuestra Ágata porque sería absurdo, es demasiado obvio, así que voy a las siguientes obviedades, que también son muy obvias, pero al menos ya son solo si me conocéis. MC Beaton, exponente del Cozy Mystery inglés y autora de nuestra querida saga de Agatha Racing, por supuesto, autora favorita, recomendada siempre. Charlaine Harris, mi fetiche personal, adoro todo lo que escribe, me da igual lo que me digan de ella, yo la venero, tengo un altar en mi casa solo para mi querida Charlaine, así que siempre, siempre, siempre recomendada. Autora de libros de Cozy Mystery, autora de libros de vampiros y autoras de libros de fantasía con personajes femeninos maravillosos. Tenía que estar aquí. Anne Perry, redescubrimiento reciente porque yo conocía a la autora pero nunca había leído nada de su saga de Thomas Pitt, la he amado con locura, misterio victoriano con un montón de salseo de gente rica de sociedad. Además, una autora que también merece la pena investigar sobre su vida porque tiene un pasado oscuro que llama bastante la atención y que a algunas personas les perturba lo suficiente como para no querer leer su obra, cosa que yo no entiendo porque a mí me produce todo lo contrario. Y por último, y como no podía ser de otra manera, Anne Rice, maravillosa creadora de vampiros, creadora de las crónicas vampíricas, pero como veis saco aquí otro libro para recordaros que tiene otros libros que no son de vampiros y son igual de maravillosos. Las siguientes son 3 géneros favoritos. Por supuesto, sabéis que misterio y fantasía. Dentro del misterio sabéis que entran muchas cosas, incluso también el terror. Dentro de la fantasía también entra la ciencia ficción y sabéis que me gusta más un poco la parte más paranormal de la fantasía. Y como tercer género que voy a mencionar aquí, y sorprendentemente para mí yo de hace 1 año o 2 años, es la romántica, porque últimamente me está dando una felicidad que yo no sabía que me podía dar ese género. Así que me quedo con misterio, fantasía y romántica. Sabéis que yo soy una persona de libros de géneros y
Es muy fácil contestar. La siguiente es 2 lugares para leer. Yo soy casera, así que cama y sofá. Nada original, pero es que es así. Es que el 99,9% de las veces que yo leo estoy o en la cama o en el sofá. Puedo variar posturas, pero el lugar es ese. La siguiente es un libro que necesitas leer cuanto antes y aquí me apetece mucho sacar este libro porque creo que no lo he sacado en otras recopilaciones de pendientes, TBRs y demás, y además hay noticias frescas sobre este libro que ya os he dado por Instagram, pero me apetecía comentarlo también aquí. Es de una de mis autoras favoritas, Charlaine Harris, ya mencionada repetidamente en este tag, y este es el primer libro de otra de sus sagas, que es un poquito menos conocida quizá, es Muerte Plácida. Yo lo tengo desde hace tiempo en esta edición, pero no lo había leído, es uno de esos libros que me queda por leer de la autora y que estoy reservando como un tesorito. Esta que es la colección de Gunning Rose, que también empezaron a traducirla en español, pero tradujeron solo la primera parte, solo estaba este libro que es el primero y la colección tenía al menos otros 2 libros ya publicados en inglés. Vale, pues la noticia es que lo van a reeditar y van a publicar por fin en español los otros títulos de la colección. Empiezan reeditando este porque es una nueva editorial que es Hydra, entonces va a reeditar Muerte Plácida en esta edición que se estaré dejando por aquí, que a mí me parece preciosísima, y luego van a sacar los otros 2 títulos en español en este mismo diseño, así que hay que leerlo porque va a estar moviéndose, entonces yo lo estaba reservando ahí con mucho cuidadito para un momento perfecto, pero ahora que van a reeditar me apetece mucho leerlo porque sabéis que yo soy pesadísima hablando de Charlaine Harris y me apetece que cuando salgan os pueda hablar de esta saga habiéndola leído y amado ya. Y digo leído y amado porque sí, o sea, es que no tengo ninguna duda de que la voy a amar. Y esto yo no he sido capaz de enterarme mucho, pero por ahí unos pajaritos me han chivado que hay rumores de serie. Y como esta era una de las cosas que más me apetecía contar en este vídeo, voy a dedicar un momentito a contaros un poco de qué va, a leeros la sinopsis para que veáis si os llama la atención y lo podéis esperar con tantas ganas como lo estoy esperando yo. La magia existe, pero no conviene fiarse de ella. Eso lo sabe muy bien Lisbeth Rose, una joven mercenaria que se gana la vida como puede entre los restos de lo que antaño fueron los Estados Unidos. Lisbeth acaba de aceptar una oferta de trabajo de un par de magos rusos para ser su guía y guardaespaldas. Juntos van a buscar, por los pueblos cercanos a la frontera con México, al último descendiente de Rasputín, un practicante de la magia de bajo nivel llamado Oleg Karkarov, porque su sangre podría ser lo único capaz de salvarle la vida al joven zar. Cuando los 3 emprenden su viaje, poderosos enemigos parecen estar empeñados en impedir que cumplan con su misión. Dependerá de Lisbeth que tanto sus clientes como ella misma consigan sobrevivir. Y terminamos con la última premisa, que es cero quien se anima. Voy a nominar un poco, pero bueno, se trata de que lo haga quien quiera. Si lo estáis viendo y os apetece hacerlo, hacedlo por favor, porque es muy divertido y hacemos un repaso a todos nuestros favoritos. Yo voy a nominar, tenía por aquí apuntado a Ivy Clementine, que bueno, yo te dejo nominada por si acaso te apetece, que justo el otro día vi un vídeo tuyo que decías que querías hacer menos tag. Pero aquí está, pues lo tienes de reserva para cuando sea, porque además es que este vídeo no caduca, es para repasar favoritos de la vida, o sea que no pasa nada. Voy a nominar también a Chris de Avemar Books, que hace mucho que no la nomino a nada, y voy a nominar también a Luna de Books Moon, que lo mismo, y sabéis que soy muy fan de su canal. Lo que pasa es que llevo con las vacaciones un poco de retraso en el contenido de las compañeras, pero me estoy poniendo estos días al día con todos los vídeos. Aquí estáis, si os apetece, pues muy bien. Y sobre todo digo, si estáis viendo esto y tenéis una cuenta de Instagram, recordad que este es un tag que viene de Instagram, así que animaros y hacerlo por allí en una publicación, en un Reels, en lo que os apetezca, porque me parece una recopilación, pues lo que digo, de favoritos muy guay para que compartamos recomendaciones como siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi Patreon si os apetece apoyar mi contenido de esa manera, y que si os gusta mi contenido se agradece mucho que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si no estáis suscritas o suscritos, y si ya estáis en la comunidad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Chao!